vamos a hablar en esta clase del contrato de fideicomiso, contrato que fue introducido en nuestro ordenamiento jurídico allá por el año 1994 y a partir de la Ley 24441. Con la reforma del Código Civil y Comercial en agosto del 2015 se trasladó al Código y dejó de ser una ley separada para incorporarse a este cuerpo normativo, con algunas modificaciones, pero manteniendo el espíritu de la financiación y sobre todo los conceptos básicos que se relacionan con la propiedad fiduciaria. Respecto de esta propiedad fiduciaria, justamente vamos a diferenciarla de lo que es la propiedad en términos generales, de lo que es el dominio de los derechos reales, en tanto y en cuanto, y a partir de la definición que ustedes ya conocen de fideicomiso, propiedad fiduciaria no tiene una vocación a la perpetuidad, en tanto y en cuanto está sujeta a un plazo o una condición. Este plazo, recuerden, puede ser de 30 años como máximo, a excepción de que el beneficiario se trate de una persona incapaz, motivo por el cual durará hasta el cese de la incapacidad o hasta el fallecimiento de esta persona. La condición a la que puede estar sujeta esta propiedad fiduciaria puede ser una condición suspensiva o resolutoria. Respecto de lo que son las partes del contrato, vamos a identificar como dos: los fiduciantes y los fiduciarios. Los fiduciantes son las personas que entregan en propiedad fiduciaria los bienes, mientras que el fiduciario es la persona que los recibe y que los administra y que, cumplido el plazo y la condición, los entrega al beneficiario o al fideicomisario. Vamos a hablar de fiduciante y de fiduciario porque básicamente son las voluntades que hacen falta para la existencia del contrato. En tanto y en cuanto, sea el beneficiario, sea el fideicomisario, pueden estar individualizados con posterioridad. Ejemplo de ello, en un fideicomiso de inversión. Supongamos un desarrollo inmobiliario. Tenemos los fiduciantes, el fiduciario, pero no sabemos quiénes van a ser los adquirentes de esas unidades, supongamos de un edificio. Entonces vamos a tener que establecer un instrumento, en este caso podría ser un anexo, que permita establecer cuáles van a ser, reunidas las condiciones allí previstas, los beneficiarios o los fideicomisarios de este contrato. Esto resulta relevante porque, como dije, las voluntades que hacen falta para que el contrato exista son las del fiduciante y las del fiduciario. El fiduciario es, sin dudas, el eje emblemático de este contrato, en tanto y en cuanto va a ser quien lleve adelante el destino del contrato y que a la vez deberá rendir cuentas por su gestión. Este contrato está basado en la confianza. Sin embargo, lo que vamos a tener en cuenta es no solamente la confianza, sino también cómo lleva adelante su gestión el fiduciario y la rendición de cuentas obligatoria y de la cual no puede eximirse, y esta es una de las diferencias de este contrato con el mandato, a los fiduciantes, beneficiarios y fideicomisarios. Es importante tener en cuenta que esta rendición de cuentas que el fiduciario va a realizar la tiene que hacer por lo menos una vez al año. Es importante también establecer dentro del contrato cuál va a ser la manera en la que, más allá de la periodicidad, el fiduciario va a rendir cuentas. Algunos piden que sea a través de estados contables, pero no necesariamente puede ser de esa manera, sino que quedará a voluntad de las partes establecer cómo desean recibir la información pertinente para la rendición de cuentas. Pero lo más destacado es que debe establecerse cómo se va a evaluar para que sea de alguna manera un criterio objetivo esta rendición de cuentas. El fiduciario también es una persona física o jurídica. Ya vamos a ver cuando tratemos que el fideicomiso financiero, que allí solamente va a poder ser una entidad financiera aprobada o autorizada por la Comisión Nacional de Valores. Aquí puede ser también una persona física. Y dentro de del ámbito de actuación que tiene este fiduciario, uno de los más importantes es saber cuál es su estándar de conducta, que va a ser el del buen hombre de negocios. Y ello implica no necesariamente hacer buenos negocios, sino tener la atención y la previsión necesaria y suficiente
para cumplir con el objeto del contrato. Muy bien, alumnos, los invito ahora a realizar la siguiente actividad. Vamos a hablar ahora de fideicomiso financiero y de fideicomiso testamentario. Estos dos tipos, uno que ya venía incorporado en la 24441, vale decir el fideicomiso financiero, y otro que ha sido incorporado con la reforma de nuestro Código Civil y Comercial de la Nación en agosto del 2015, el testamentario, se suman a otros dos tipos que están hoy por hoy en nuestro Código Civil y Comercial vigente, que son el ordinario y el de garantía. El fideicomiso financiero se relaciona en conceptos generales con el fideicomiso ordinario, en tanto y en cuanto se respetan los mismos conceptos que allí están previstos. Sin embargo, tiene algunas particularidades dignas de mención, en tanto reviste algún grado de complejidad mayor que el fideicomiso ordinario. Para empezar, en el fideicomiso ordinario, el fiduciario podía ser una persona física o jurídica, en tanto y en cuanto no había ningún inconveniente en que, supongamos, fuese una sociedad anónima o una persona de carne y hueso allí designada. Bastaba con que contara con la confianza de los fiduciantes. En el fideicomiso financiero, por el contrario, el fiduciario es necesariamente una entidad financiera inscripta en la Comisión Nacional de Valores que goza de ciertos requisitos de idoneidad y solvencia para llevar adelante este fideicomiso financiero que, como dijimos, tiene algún grado de complejidad mayor al fideicomiso ordinario. ¿Y ello por qué? Básicamente porque el fideicomiso financiero se utiliza para llevar adelante el proceso denominado de securitización. Este proceso de securitización, hablando en términos llanos y sencillos, consiste en transformar ilíquidos en líquidos, vale decir, transformar documentos que no están transformados en dinero en efectivo, justamente pasarlos a dinero en efectivo. Ejemplo de ello es, supongamos, un cupón de tarjeta de crédito de, supongamos, una plancha comprada en 12 cuotas, transformarlo en el aquí y ahora en dinero en efectivo. De esa manera, cumplimos con este proceso de securitización de transformar algo ilíquido en líquido, en donde necesariamente tenemos la intervención de los mercados de capitales, a partir de las bolsas de valores. Otra de las diferencias con el fideicomiso ordinario tiene que ver con que los beneficiarios justamente tienen lo que se denomina los títulos valores de representación de deuda fiduciaria y los certificados de participación. Estos dos títulos valores son los mecanismos de acceso de los inversores para transformar estos cupones de tarjeta de crédito en dinero en efectivo y que obviamente al final del camino se llevarán su rentabilidad. ¿Cómo funcionan internamente estos títulos valores representativos de deuda y certificados de participación? Pues bien, funcionan los primeros como un crédito a favor
del inversor contra el fideicomiso, y los segundos como si fueran acciones. Esto es obviamente a los fines de simplificar conceptualmente su funcionamiento, pero revisten algún grado ulterior de complejidad que está previsto en la ley. Respecto del fideicomiso testamentario, básicamente es una de las formas en la cual puede constituirse un fideicomiso, ya sea por acto entre vivos o por una disposición de última voluntad. Alumnos, los invito a realizar ahora la siguiente actividad. Bienvenidos alumnos, el tema que nos ocupa en este bloque es el contrato de leasing. Contrato de leasing que ha sido incorporado a nuestro Código Civil y Comercial de la Nación a partir de la reforma en agosto del 2015 y que previamente se encontraba tratado en la Ley 25.248. Hoy por hoy forma parte de nuestro Código Civil y vamos a analizarlo en detalle sobre sus aspectos centrales. Básicamente, el contrato de leasing funciona como un alquiler con opción de compra. Las partes son el dador, que es la persona que entrega la cosa en leasing, para que el tomador, la otra parte del contrato, realice o tenga el uso y goce de la cosa. Obviamente que por ese uso y goce pagará periódicamente un canon y podrá, como una facultad irrevocable y tipificante del contrato, ejercer una opción de compra a partir de las 3/4 partes del contrato, momento en el cual el dador transferirá la propiedad del bien al tomador. Obviamente, esta facultad irrenunciable, que es la opción de compra, y como dijimos, es un elemento tipificante del contrato, es una facultad que el tomador puede o no ejercer, pero llegado el caso de que la ejerza, tendrá que abonar a los fines de hacer concreta esta opción, lo que se denomina técnicamente el precio, que, para que nos entendamos, no es ni más ni menos que un valor residual del bien. Para que quede claro, el contrato de leasing es un contrato que permite la financiación de las empresas, sobre todo. Atento, es un contrato que permite la actualización tecnológica de las empresas sin realizar los desembolsos propios de la compra-venta de los elementos que necesitarían para realizar o para llevar adelante la actividad. Es por eso que decimos que es un instrumento de financiación muy útil, pero que al momento de ejercer la opción de compra, ese precio es un valor residual que no implica necesariamente que sea el contrato de leasing una compraventa en cuotas, sino que en ese valor residual, frente a los cánones periódicos que se han venido pagando, que pueden ser tanto mensuales, trimestrales, semestrales o de acuerdo a lo que la actividad permita, ese valor residual contempla gastos operativos, costos de transacción y amortizaciones que lo hacen bien distinto de lo que es el contrato de leasing de una compraventa en cuotas. Pero sin dudas que, llegado el caso de que ejerzamos la opción de compra, va a ser una compraventa financiada. Muchas veces también en el contrato de leasing no se hace uso de esta opción de compra, sino que se renueva el contrato de leasing adquiriendo nueva maquinaria. Ello permite a la empresa llegar a la posibilidad de contar con la producción tecnológica de lo que sería el uso y goce, pero sin inmovilizar esos activos. Es por ello que decimos que el contrato es una herramienta muy útil de financiamiento,
atento, permite producir sin inmovilizar capital. Muy bien, alumnos, los dejo ahora para que realicen la siguiente actividad. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad donde ustedes tenían que identificar las preguntas adecuadas para efectuar en la consulta o entrevista pública. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si la han construido correctamente, no podían haber faltado los conceptos de contrato de leasing. Por ejemplo, cuando hablamos del objeto del contrato de leasing, podemos encontrar bienes muebles, ya sea registrables o no, bienes inmuebles, pero también a partir de esta reforma que se ha introducido en el Código Civil y Comercial, específicamente podemos encontrar como objeto del contrato de leasing el software. El software resulta relevante en el mundo empresario porque a partir de lo que son los antivirus o los firewalls, permiten proteger la información sensible de la empresa. El contrato de leasing, con esta posibilidad de mantener actualizada la tecnología, resulta el contrato más adecuado para mantener protegida con la última tecnología disponible la información sensible de la empresa. Donde se tiene que inscribir eventualmente el contrato, si yo pongo como objeto de un software, pues bien, deberé remitirme a el registro de créditos prendarios, donde también se inscriben los bienes muebles no registrables. Recordándoles que los registros de créditos prendarios son provinciales, por lo tanto, deberé inscribir este software o este contrato en cada uno de las provincias o de los lugares en donde vaya a estar esta empresa o donde vaya a utilizar este software. Es importante tener en cuenta que la inscripción del contrato tiene efectos de protección tanto para el tomador como para el dador respecto de los embates jurídicos que podrían llegar a sufrir de algún acreedor. Y que si el contrato se inscribe dentro de los 5 días de su suscripción, tiene efectos retroactivos al momento de la suscripción, bloqueando cualquier tipo de embargo preventivo, supongamos, que podría llegar a recaer sobre el objeto del contrato. Ejemplo de ello, siendo el momento 0 el momento de la suscripción del contrato, yo tengo 5 días para inscribir. Supongamos que inscribo el contrato en el día 4. Bueno, en el día 3 entra un embargo sobre el bien objeto del contrato de leasing, pero como yo inscribí este contrato en el día 4, se retrotrae al momento 0 y ese embargo no va a entrar o no va a afectar al objeto del leasing. Obviamente, si yo lo inscribo con posterioridad a esos 5 días, el efecto de protección de este contrato de cesión de uso va a regir a partir de la fecha de inscripción, perdiendo este beneficio de la retroactividad de la protección. Otra cosa muy importante a tener en cuenta en el contrato de leasing tiene que ver con la prórroga del contrato. El contrato, por supuesto que puede prorrogarse, puede extenderse en el tiempo que ha sido fijado por las partes. Sin embargo, hay algo que no puede prorrogarse y que tiene que ver con la opción de compra. Si yo la he previsto, supongamos, en un determinado momento en el contrato original previo a la prórroga, esa prórroga
no se va a poder mover de allí. Solamente se va a prorrogar el contrato, pero la opción de compra no va a prorrogarse porque justamente de otra manera podría estarse desnaturalizando el contrato. Si yo ejerzo esa opción de compra o no, ya va a ser voluntad del tomador, pero ya va a estar habilitada por más de que el contrato se prorrogue. Esto resulta relevante porque de otra manera estaría desnaturalizando una de las características esenciales tipificantes del contrato, que es justamente la opción de compra. Recordemos que el contrato de leasing es similar a una especie de locación, que tiene justamente, además, como elemento tipificante, esta opción de compra que resulta irrenunciable y que no puede vulnerarse y que va a ejercerse, si las partes nada han previsto, cumplidas las 3/4 partes del pago del canon total. Es importante tener presente también que respecto de lo que tiene que ver con la opción de compra, las partes lo van a poder prever o establecer o convenir con anterioridad, pero no van a poder hacerla más allá de las 3/4 partes. Así lo prevé la ley y así también lo preveía la ley 25.248, que fue la ley previa a la incorporación de este contrato en el Código Civil y Comercial de la Nación. Respecto de el momento en que yo ejerzo la opción de compra, lo que voy a estar pagando técnicamente se va a denominar precio y ese precio está constituido por el valor residual del contrato de leasing. Algo a tener muy presente es que el contrato de leasing no es una compraventa financiada, dado que, llegado el caso de que yo no ejerza la opción de compra y el contrato finalice, debo restituir el bien a quien fuera el dador. Estimados alumnos, ustedes ya cuentan con los conocimientos necesarios para realizar la actividad integradora.